Todo comenzó bajo el sol brillante de junio de 1941. Leningrado, la joya cultural de la Unión Soviética, respiraba vida. En la isla Vasilievsky, en un apartamento modesto pero lleno de calidez, vivía la familia Savichev. Eran una familia numerosa y ruidosa, llena de sueños ordinarios. Tanya, la más pequeña con tan solo 11 años, tenía los ojos grandes y curiosos, llenos de esa inocencia que solo la infancia puede otorgar. Su mundo se limitaba a la escuela, los juegos en el patio y el amor incondicional de su madre, Marilla, y su abuela, Evdokiya. Nadie en esa casa podía imaginar que el infierno estaba a punto de desatarse sobre la tierra. El 22 de junio, la voz de Vyacheslav Molotov resonó en los altavoces de toda la ciudad, rompiendo la paz del domingo. La guerra había comenzado. Alemania había invadido. Al principio, hubo un fervor patriótico, una creencia ingenua de que el conflicto sería breve y lejano. Los hermanos mayores de Tanya, llenos de valor, corrieron a alistarse o a trabajar en las fábricas para apoyar el esfuerzo bélico. La vida cambió, pero la esperanza seguía intacta. Sin embargo, el destino tenía preparado un guión mucho más oscuro para Leningrado. En septiembre, el anillo de la muerte se cerró. Las tropas alemanas cortaron todas las conexiones terrestres con la ciudad. Leningrado estaba rodeada. No había salida, no había entrada de suministros. Casi 3 millones de personas quedaron atrapadas en una jaula de hierro y fuego. Los bombardeos se convirtieron en la banda sonora diaria, destruyendo almacenes de comida cruciales. El famoso almacén de Badayev ardió, y con él, toneladas de harina y azúcar se convirtieron en humo negro, un presagio de la hambruna que se avecinaba. A medida que el otoño avanzaba y las hojas caían, también caía la temperatura y el optimismo. El invierno de 1941 prometía ser uno de los más crueles de la historia. La electricidad se cortó, el transporte público se detuvo, el agua potable dejó de fluir. La ciudad se sumió en una oscuridad helada y silenciosa. Pero el verdadero enemigo no eran las bombas ni el frío. Era el hambre, un hambre voraz, primitiva y lenta que comenzó a roer los estómagos de todos, sin distinguir entre soldados y niños. En la casa de los Savichev, la risa se apagó. Las raciones de pan se redujeron drásticamente, llegando a ser apenas 125 gramos diarios para los niños y ancianos. Un trozo de pan negro, húmedo y mezclado con aserrín, era todo lo que los mantenía con vida. Tanya miraba a su alrededor y veía cómo los rostros amados de su familia comenzaban a cambiar. Sus mejillas se hundían, sus ojos se volvían vidriosos y sus movimientos lentos. La abuela Evdokiya, siempre fuerte, ahora pasaba los días sentada, ahorrando cada gramo de energía. La muerte, que hasta entonces había sido una idea abstracta, cruzó el umbral de su puerta. No entró con una explosión ni con un grito, sino con un silencio aterrador. Era diciembre. El frío era insoportable, calando hasta los huesos. La familia se acurrucaba junta para compartir el poco calor corporal que les quedaba, pero para uno de ellos, el tiempo se había agotado. Tanya, con su pequeño cuaderno azul en la mano, estaba a punto de escribir la primera línea de su trágica crónica. La primera página del diario del dolor estaba por abrirse, marcando el inicio de una soledad que la consumiría por completo. Diciembre de 1941 no solo trajo nieve, trajo una sentencia de muerte blanca y silenciosa. Las temperaturas en Leningrado se desplomaron hasta los 40 grados bajo cero. Dentro del apartamento de los Savichev, el frío era tan intenso como en la calle. Las ventanas estaban cubiertas de hielo por dentro y la familia quemaba libros, muebles e incluso el suelo de madera en una pequeña estufa de hierro, la bursuika, solo para evitar congelarse vivos. Pero el fuego era efímero y el frío siempre regresaba, implacable y cruel.
La comida había dejado de ser comida. Ahora comían sopa hecha de pegamento de carpintero, hervían cinturones de cuero para hacer un caldo amargo y buscaban cualquier cosa que pudiera engañar al estómago. En medio de esta desesperación, Xenia, la hermana mayor de Tanya, era un pilar de resistencia. Trabajaba turnos dobles en la fábrica de municiones, caminando kilómetros en la nieve profunda con zapatos desgastados, fabricando las balas que defendían la ciudad. A pesar de su agotamiento extremo, Xenia hacía algo más, algo heroico y suicida a la vez. Donaba sangre para los soldados heridos. Creía que su sangre podía salvar vidas, sin darse cuenta de que estaba drenando la suya propia. Cada día que Xenia regresaba a casa, parecía más transparente, más etérea. Su piel se tornó grisácea y sus ojos se hundieron profundamente en sus cuencas. Tanya la observaba desde su rincón, viendo cómo la vida se escapaba del cuerpo de su hermana mayor. Xenia nunca se quejaba, simplemente se sentaba cerca de la estufa fría, tratando de recuperar el aliento que le faltaba. Pero el cuerpo humano tiene límites, y el de Xenia los había superado hacía mucho tiempo. El hambre y el esfuerzo la estaban consumiendo desde adentro. La mañana del 28 de diciembre amaneció oscura y helada. Xenia no se levantó para ir a la fábrica. No tenía fuerzas ni siquiera para abrir los ojos. La familia se reunió a su alrededor, impotente. No había médicos, no había medicinas, no había comida milagrosa que pudiera traerla de vuelta. Solo había silencio y la respiración entrecortada de una joven que había dado todo por su país y su familia. A las 12:30 de la mañana, la respiración de Xenia se detuvo. Fue un momento tranquilo, casi imperceptible. La bursuica estaba apagada y el aire en la habitación estaba quieto. Xenia, la fuerte y trabajadora Xenia, había muerto de agotamiento y hambre. Su cuerpo, ahora solo un caparazón vacío, yacía en la cama que compartía con sus hermanos. No hubo gritos histéricos. El hambre les había robado incluso la energía para llorar a gritos. Solo hubo un dolor sordo y profundo. Tanya, con las manos temblando por el frío y el shock, buscó el pequeño cuaderno de notas que pertenecía a su hermana Nina. Abrió la página correspondiente a la letra ZH del alfabeto cirílico. Tomó un lápiz azul y con una caligrafía infantil pero firme, escribió la primera sentencia de su crónica de muerte. No escribió un poema, ni una despedida larga, solo los hechos brutales, la única realidad que importaba ahora. Xenia murió el 28 de diciembre a las 12:00 de la mañana, 1941. Esa simple frase marcó el fin de la inocencia de Tanya. Ya no era una niña jugando a la guerra, era un testigo ocular del apocalipsis. Y lo peor de todo era que Xenia no sería la única. La muerte acababa de entrar en la casa de los Savichev y no tenía intención de irse sola. Mientras miraba el cuerpo inerte de su hermana, Tanya no sabía que el invierno apenas comenzaba y que su cuaderno se llenaría pronto con más nombres, más fechas y más dolor. Enero de 1942 llegó a Leningrado no como un nuevo año, sino como el mes de la guadaña. La ciudad era ahora un cementerio a cielo abierto. Los cadáveres se apilaban en las calles, congelados en formas grotescas, cubiertos por la nieve que nadie tenía fuerzas para limpiar. En el apartamento de los Savichev, la muerte de Xenia había dejado un vacío imposible de llenar, pero el hambre no daba tiempo para el duelo. El estómago exigía su tributo cada hora, cada minuto. La abuela Evdokiya, la matriarca que había mantenido a la familia unida con sus historias y su cariño, se estaba apagando. La falta de comida había consumido sus reservas mucho más rápido que a los jóvenes. Su cuerpo se había encogido, convirtiéndose en un manojo de huesos frágiles envueltos en piel translúcida. Ya no se levantaba. Pasaba los días y las noches en un estado de semi-inconsciencia, murmurando oraciones o recuerdos de tiempos mejores.
tiempos donde el pan sobraba en la mesa. Los médicos, escasos y desbordados, sugirieron llevarla al hospital, pero en el Leningrado sitiado, los hospitales eran a menudo la antesala de la morgue, lugares fríos donde la gente moría sola entre extraños. Evdokia, con la poca lucidez que le quedaba, se negó rotundamente. Se aferró a la mano de su hija amarilla y suplicó: «No me lleven, quiero morir aquí, en casa, con ustedes». Fue su última voluntad, un acto de amor y miedo mezclados en la oscuridad helada de la habitación. A medida que avanzaba enero, la situación se volvió desesperada. La abuela dejó de comer su minúscula ración para dársela a los niños, un sacrificio silencioso que aceleró su final. El 25 de enero, la resistencia de Evdokia llegó a su límite. No hubo agonía prolongada, simplemente su corazón, cansado de luchar contra el frío y el hambre, dejó de latir. Tanya vio cómo la luz se apagaba en los ojos de su abuela, esos ojos que siempre la habían mirado con ternura. Pero la tragedia en tiempos de guerra tiene capas de horror que la paz no conoce. La muerte de la abuela trajo consigo un dilema moral espantoso, una decisión que ninguna familia debería tener que tomar jamás. Si declaraban su muerte inmediatamente, perderían su tarjeta de racionamiento. Esos 125 gramos de pan extra eran la diferencia entre la vida y la muerte para los que quedaban vivos. Con el corazón roto y el alma manchada por la necesidad, la madre de Tanya tomó la decisión más difícil. El cuerpo de la abuela permanecería en el apartamento. Durante días, convivieron con el cadáver de Evdokia. La abuela yacía en la habitación fría, cubierta con una sábana, mientras la familia usaba su tarjeta para conseguir el pan que ella ya no podía comer. Era un acto de supervivencia brutal, una realidad macabra impuesta por el asedio nazi. Tanya, testigo de esta pesadilla surrealista, volvió a buscar el cuaderno de Nina, abrió la página de la letra B. Sus dedos, entumecidos por el frío, trazaron las letras con dolorosa precisión. No escribió sobre el sacrificio, ni sobre la tarjeta de racionamiento, ni sobre el horror de convivir con la muerte. Solo registró el hecho final, la segunda campanada del destino. La abuela murió el 25 de enero a las 3:00 de la tarde, 1942. La lista crecía, la soledad de Tanya aumentaba, y febrero, un mes aún más corto pero igual de letal, estaba a la vuelta de la esquina. Marzo de 1942 llegó con una falsa promesa de primavera. Aunque los días se alargaban ligeramente, la sombra de la muerte en el apartamento de los Savichev se alargaba aún más. Después de la abuela, el silencio en la casa se hizo más pesado, solo interrumpido por la tos seca de los supervivientes. Ahora, el destino había puesto sus ojos en Leonid, a quien todos llamaban cariñosamente Leka. Leka no era solo un hermano, era el orgullo de la familia. Con 24 años, tenía un futuro brillante por delante. Era un ingeniero talentoso y un músico apasionado. En tiempos de paz, sus manos creaban melodías hermosas con su violín. Ahora, esas mismas manos estaban cubiertas de grasa, heridas y callos, trabajando frenéticamente en el astillero del almirantazgo. Leka trabajaba turnos de hasta 2 días seguidos sin descanso, fabricando maquinaria para la defensa de la ciudad, impulsado únicamente por su fuerza de voluntad, ya que su cuerpo hacía tiempo que había consumido todas sus reservas de grasa y músculo. La distrofia, esa enfermedad maldita del hambre, avanzaba implacable. Leka, que antes era un joven alto y robusto, se había convertido en un espectro. Sus compañeros de trabajo lo veían desvanecerse día tras día, pero él se negaba a abandonar su puesto. Si yo paro, los nazis ganan, solía pensar. Pero la maquinaria biológica tiene un límite que el patriotismo no puede superar. A mediados de marzo, Leka colapsó. Fue llevado al hospital del astillero, un lugar que, al igual que el resto de la ciudad,
carecía de todo lo necesario para salvar vidas. Allí, en una cama fría rodeado de otros hombres que morían en silencio, el músico de la familia tocó su última nota. No hubo violines ni despedidas heroicas, solo el cese de una respiración cansada en la oscuridad de una sala abarrotada. La noticia llegó al apartamento como un golpe de martillo. Marilla, la madre, estaba devastada. Había perdido a su hija mayor, a su madre y ahora a su hijo, su esperanza. Tanya, cada vez más pequeña, cada vez más aislada, observaba cómo su mundo se desmoronaba ladrillo a ladrillo. El violín de Leka, colgado en la pared, se convirtió en un monumento mudo a los sueños rotos de una generación entera. Con una rutina mecánica que helaba la sangre, Tanya volvió a su tarea de cronista de la muerte. Buscó la letra L en el pequeño cuaderno de Nina. Ya no temblaba tanto al escribir. El horror se había convertido en costumbre. Apretó el lápiz y escribió rápido, como si quisiera terminar pronto con el dolor. Leka murió el 17 de marzo a las 5:00 de la mañana 1942. Ahora quedaba menos. La mesa del comedor, antes llena de risas y discusiones, estaba rodeada de sillas vacías. Tanya miraba a los que quedaban, su madre, sus tíos Vasia y Lesha, preguntándose quién sería el siguiente. La primavera se acercaba, pero para los Savichev, el invierno en sus corazones era eterno. El cuaderno azul todavía tenía muchas páginas en blanco y el hambre seguía acechando en cada rincón, esperando su próxima oportunidad. Abril de 1942. En cualquier otro lugar del mundo, abril significaba vida, renacimiento y flores. En Leningrado, abril significó el horror al descubierto. La nieve comenzó a derretirse y con el deshielo, la ciudad reveló sus secretos más oscuros. Los montículos de nieve que cubrían las aceras desaparecieron, dejando a la vista miles de cadáveres que habían estado ocultos durante el invierno. La ciudad no olía a tierra mojada ni a lluvia fresca. Olía a muerte y descomposición. En el apartamento de los Savichev, la llegada de la primavera no trajo alivio. Al contrario, trajo la certeza de que el sufrimiento no terminaba con el frío. El siguiente en la lista macabra del destino era el tío Vasia. Vasily, un hombre que alguna vez fue robusto y lleno de vida, se había marchitado hasta convertirse en una sombra de sí mismo. La distrofia había avanzado tanto que su cuerpo ya no podía procesar ni siquiera la poca comida que conseguían. Tanya observaba a su tío con una mezcla de miedo y resignación. Recordaba cómo él solía contar historias y reír antes de la guerra. Ahora Vasia yacía inmóvil, mirando el techo con ojos vacíos, esperando el final. No había médicos a los que llamar, ni hospitales que pudieran hacer nada. La familia solo podía ofrecerle compañía en sus últimos momentos, un consuelo silencioso en medio del apocalipsis. La madrugada del 13 de abril, el tío Vasia exhaló su último aliento. Murió en silencio, sin molestar a nadie, como si pidiera perdón por ocupar espacio y consumir aire. La luz de la mañana iluminó su rostro demacrado, resaltando los pómulos afilados como cuchillos bajo la piel de papel. Otra silla vacía, otra ración menos, otra pérdida irreparable. Tanya, la pequeña guardiana de la memoria familiar, sintió el peso de la rutina de la muerte sobre sus hombros frágiles. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado hacía meses, evaporadas por el hambre y el terror constante. Con movimientos automáticos, casi robóticos, tomó el cuaderno azul una vez más. Buscó la letra B. Su mano pequeña sostuvo el lápiz con firmeza y escribió la sentencia final para su tío. El tío Vasia murió el 13 de abril a las 12:00 de la mañana, 1942. Al cerrar el cuaderno, Tanya miró a los que quedaban, su tío Lesha y su madre, Marilla. Eran solo 3 ahora. La familia grande y ruidosa se había reducido a 3 fantasmas atrapados en una habitación que se sentía cada vez más grande y más vacía. Afuera, los pájaros comenzaban a cantar, ajenos a la tragedia humana, una burla cruel de la naturaleza.
Pero el cuaderno de Tanya aún tenía páginas en blanco, y el mes de mayo se acercaba con una nueva amenaza, listo para reclamar a la siguiente víctima. Mayo de 1942. Los árboles en Leningrado comenzaban a brotar con un verde intenso, una señal de vida que contrastaba violentamente con la realidad dentro de los muros del apartamento de los Savichev. La ciudad intentaba respirar de nuevo. Se limpiaban las calles, volvían a funcionar algunos tranvías, pero para Tanya el tiempo corría en reversa. Su mundo no renacía, se extinguía. Ahora le tocaba al tío Lesha. Alexei, un hombre que amaba los libros y la tranquilidad, se había convertido en el último hombre de la casa. Su lucha contra la distrofia fue larga y dolorosa. A diferencia de los demás, Lesha intentó aferrarse a la normalidad hasta el último momento, leyendo páginas antiguas con ojos cansados, buscando en la literatura un escape del hambre que le devoraba las entrañas. Pero el cuerpo no se alimenta de palabras. Tanya y su madre, Marilla, hacían lo imposible por cuidarlo, compartiendo migajas, hirviendo hierbas que encontraban en los parques para hacer sopas sin sabor. Pero el tío Lesha se desvanecía. Sus huesos sobresalían tanto que le dolía estar acostado. La piel se le pegaba al cráneo, dándole el aspecto de un anciano de 100 años, aunque no lo era. El 10 de mayo, una tarde soleada y tranquila, el tío Lesha cerró su libro y sus ojos para siempre. No hubo despedidas dramáticas, solo un suspiro final que se mezcló con el polvo de la habitación. Con su muerte, el último protector masculino de la familia había desaparecido. Ahora solo quedaban 2 mujeres en esa casa grande y silenciosa, una madre destrozada y una niña que había visto demasiado. Tanya sintió un vacío inmenso. El tío Lesha era su conexión con el mundo de las historias y la imaginación. Sin él, la realidad era aún más cruda. Se acercó a la mesa donde reposaba el cuaderno azul, ese pequeño objeto que se había convertido en el ataúd de papel de su familia. Abrió la página de la letra L. El lápiz se sentía pesado, como si estuviera hecho de plomo. Escribió con la frialdad de un notario de la muerte. El tío Lesha, el 10 de mayo, a las 4:00 de la tarde, 1942. Al levantar la vista del papel, Tanya se encontró con la mirada de su madre. Marilla estaba sentada en la cama, inmóvil, mirando a la nada. En sus ojos, Tanya vio algo que la aterrorizó más que las bombas o los cadáveres en la calle. Vio la rendición. Su madre, su roca, su último refugio, estaba empezando a romperse, y Tanya supo, con un instinto terrible, que el cuaderno azul aún no estaba completo. La página más dolorosa de todas estaba por escribirse. Solo pasaron 3 días. 72 horas después de despedir al tío Lesha, la muerte regresó para dar el golpe final. Era el 13 de mayo de 1942. La mañana era luminosa. El sol de primavera entraba por las ventanas sucias, iluminando el polvo que flotaba en el aire estancado del apartamento. Pero esa luz no traía calor, solo iluminaba la tragedia. María Ignatievna, la madre de Tanya, el pilar de la familia, la mujer que había sacrificado cada bocado de comida para que sus hijos vivieran un día más, ya no despertó. El agotamiento y el dolor de enterrar a casi toda su familia en menos de 6 meses habían destrozado su corazón antes de que el hambre terminara con su cuerpo. Yacía en la cama, tranquila, como si finalmente estuviera descansando de una batalla imposible de ganar. Tanya se acercó a la cama, tocó la mano de su madre. Estaba fría. No hubo gritos, no hubo llanto histérico. A esas alturas, Tanya ya no era una niña, era una cáscara vacía, endurecida por el sufrimiento. Se quedó allí parada, pequeña y sola en medio de una habitación que ahora se sentía infinita. La última voz que la llamaba por su nombre, la última mano que la acariciaba, se había ido para siempre. El silencio en el apartamento era absoluto.
Ya no se escuchaba la tos de la abuela, ni los pasos de Chenia, ni las historias del tío Bastia, ni la respiración de mamá. Tanya era la única cosa viva en un mausoleo familiar. Con una calma aterradora, Tanya tomó el cuaderno azul por penúltima vez. Buscó la letra M. Su mano, ahora huesuda y pálida, escribió las palabras que sellaron su destino como huérfana de guerra. No escribió «mi querida madre», ni «mamá se fue al cielo». Escribió con la brutal simplicidad de un soldado informando una baja. «Mamá el 13 de mayo a las 7:30 de la mañana 1942». Al cerrar el cuaderno, Tanya miró a su alrededor. Los objetos familiares, el reloj, las sillas, la mesa, parecían extraños ahora. Sin su madre, la casa ya no era un hogar. Era solo una estructura de ladrillo y madera llena de fantasmas. Tanya Savicheva, de 11 años, estaba completamente sola en el infierno de Leningrado, pero aún quedaba algo por escribir, una última verdad que resumiera el horror total de lo que había sucedido tras esas paredes. Con la muerte de su madre, Tanya sintió que algo se rompía definitivamente dentro de ella. Ya no había nadie a quien cuidar, nadie a quien mirar en busca de consuelo. El apartamento estaba sumido en un silencio sepulcral, amplificado por el zumbido constante de la guerra en la lejanía. Tanya se sentó a la mesa por última vez con el cuaderno azul. Ya no buscaba una fecha o un nombre específico. La tragedia había trascendido a los individuos, se había tragado a todo su linaje. Sus dedos pasaron las páginas, llenas de nombres y horas de muerte, hasta encontrar espacios en blanco bajo letras que definirían el destino de su sangre. Bajo la letra S, escribió con una letra grande y temblorosa, como si quisiera gritar en silencio: los Savichev murieron. Era la confirmación de que su apellido, su historia, su familia, había sido borrada de la faz de la tierra. Pero no fue suficiente. La magnitud de la soledad era tan grande que necesitaba más palabras. Pasó a otra página y escribió: murieron todos. 2 palabras que pesaban más que todas las bombas que habían caído sobre Leningrado. No quedó nadie, ni los fuertes, ni los sabios, ni los jóvenes, ni los viejos. El hambre había ganado, la guerra había ganado. Finalmente, Tanya escribió la última línea, la frase que resonaría a través de la historia y rompería el corazón de millones de personas décadas después. Una frase de absoluta desolación. Solo quedó Tanya. Al escribir su propio nombre como el único remanente de una familia feliz, Tanya cerró el cuaderno. Esas 42 palabras totales en el diario no eran literatura, eran la acusación más potente contra la guerra jamás escrita. Tanya dejó el lápiz, se quedó sentada en la penumbra, una niña de 11 años convertida en la única guardiana de la memoria de 6 almas perdidas. No sabía qué pasaría con ella, no sabía si sobreviviría la noche, pero había cumplido su misión, había dejado testimonio. El cuaderno azul quedó sobre la mesa, un objeto pequeño y frágil que contenía el peso insoportable de un genocidio lento. Tanya se levantó, sola en el vasto y frío universo, y se preparó para enfrentar su propio destino, sea cual fuera. Tanya no permaneció mucho tiempo sola en ese apartamento convertido en tumba. Fue encontrada por una brigada sanitaria que recorría los edificios silenciosos de Leningrado en busca de supervivientes. La hallaron ovillada en un rincón, aferrada a la vida por un hilo invisible, rodeada por los fantasmas de su familia. El cuaderno azul, su testamento de dolor, se quedó atrás, escondido entre las pertenencias de la familia, esperando ser descubierto para gritar la verdad al mundo. En agosto de 1942 se organizó una evacuación masiva. Tanya, junto con otros 140 niños esqueléticos, fue subida a un camión para cruzar el legendario Camino de la Vida sobre el lago Ládoga. Era una ruta traicionera. El hielo crujía bajo las ruedas y los aviones alemanes bombardeaban constantemente la caravana. Pero Tanya
apenas notaba el peligro. Su mente estaba lejos, perdida en una bruma de agotamiento y tristeza. Lograron cruzar, llegaron a la seguridad de la tierra firme y fueron trasladados al pueblo de Shatki, en la región de Gorky. Allí, la guerra parecía un mal sueño lejano. Había comida caliente, camas limpias, aire fresco y médicos dedicados a salvar a los niños del asedio. De los 140 niños que llegaron ese día, 139 comenzaron a recuperarse. Poco a poco, la risa volvió a sus gargantas y el color a sus mejillas. Todos se recuperaron, excepto uno, excepto Tanya. La guerra había clavado sus garras demasiado profundo en su pequeño cuerpo. La tuberculosis ósea la devoraba por dentro y la desnutrición crónica había dañado sus órganos de forma irreversible. Mientras sus compañeros jugaban en el patio, Tanya yacía en la cama del hospital, ciega y paralizada por el dolor. Los médicos hacían lo imposible, alimentándola, medicándola, tratando de encender una chispa de vida en ella. Pero Tanya estaba cansada, una fatiga que iba más allá de lo físico. Era un cansancio del alma. Había visto morir a todos los que amaba, había registrado cada partida y ahora parecía que su único deseo era reunirse con ellos. La salvación había llegado, pero para Tanya Savicheva, el reloj se había detenido en Leningrado, el 1 de julio de 1944, mientras el mundo celebraba que la guerra estaba llegando a su fin y el ejército rojo avanzaba imparable hacia Berlín. Una pequeña luz se apagó en el hospital de Shatki. Tanya Savicheva murió. Tenía 14 años. Murió sola, lejos de su hogar, lejos de las tumbas de su familia, víctima final de un asedio que había terminado físicamente meses atrás, pero que nunca soltó su cuerpo. Sin embargo, la tragedia de Tanya tiene una última capa de dolor, una ironía cruel que rompe el corazón. En su diario, Tanya escribió: «Murieron todos, solo quedó Tanya». Pero Tanya se equivocó. Ella murió creyendo que era la última de su estirpe, sumida en la desesperación absoluta de la soledad total. Pero no era verdad. Su hermana Nina, a quien Tanya creía muerta, había sido evacuada de urgencia directamente desde su trabajo y no pudo avisar a la familia. Su hermano Mikhail, que estaba en el frente, también sobrevivió. Tanya murió sin saber que no estaba sola. Murió con el peso falso de ser la única superviviente, un dolor que se llevó a la tumba. Cuando Nina regresó a Leningrado, después de la victoria, encontró el apartamento vacío y destruido. Entre los escombros y los recuerdos, encontró el pequeño cuaderno azul de su hermana pequeña. Al leerlo, Nina no solo vio las fechas de muerte de sus seres queridos, vio el grito silencioso de una niña que documentó el infierno. Ese pequeño cuaderno dejó de ser un objeto familiar, se convirtió en uno de los documentos más poderosos del siglo XX. Fue presentado como prueba en los juicios de Nuremberg, donde los criminales nazis tuvieron que escuchar la traducción de esas líneas infantiles. Esas 9 páginas escritas con lápiz pesaron más que toneladas de documentos oficiales. Eran la prueba irrefutable del sufrimiento civil, la acusación eterna de una niña contra la locura de los adultos. Hoy, el diario original de Tanya descansa en el Museo de Historia de San Petersburgo y una copia está grabada en piedra en el monumento La Flor de la Vida. Miles de personas lo visitan cada año y leen en silencio. Senya murió, la abuela murió, Leka murió. Tanya Savicheva no quería ser famosa, no quería ser un símbolo, solo quería ir a la escuela, jugar y cenar con su familia. Su historia nos recuerda que en la guerra no hay verdaderos ganadores, solo hay cuadernos azules llenos de ausencias. Y mientras la humanidad siga olvidando, la voz de Tanya seguirá resonando desde el frío invierno de 1942, recordándonos el precio real del odio. Solo quedó Tanya.